El día de hoy, ¿qué nos trae? Una conversación con el doctor Paul Ocaña, definitivamente uno de los mejores penalistas, si no es el mejor, del Ecuador. Un gran amigo, sobre todo. Hemos tenido experiencias laborales e incluso también en el aspecto de defensoría conmigo, porque las cosas son así, es donde pude conocer a profundidad el trabajo que tiene Paul y la categoría de profesional que es. Esto justamente me trajo para pedirle una conversación. Cuando una persona entra en un proceso legal, ¿no?, que sea societario, sea penal, sea de familia, que además hoy hay bastante por todo lo que estamos viviendo como sociedad, hay implicaciones mentales, hay implicaciones cerebrales, ¿no? La persona como que podría comenzar a afectarse dentro de esto. Y, Paul, es algo a lo que uno no está ni siquiera preparado, ni siquiera entrenado, no lo ve. Uno piensa que es solamente un tema de tener un buen abogado desde el punto de vista técnico, alguien que te defienda, alguien que te ayude, alguien que te guíe. Pero, iniciando un poco la conversación, ¿cuál ha sido tu experiencia dentro de esto? ¿Qué es lo que has visto en todos los años que tienes como abogado, además dentro de una de las ramas más difíciles, digo yo, que es la parte penal, por las implicaciones que podría tener perder un juicio? ¿Qué nomás has visto tú en todo esto? Lo que busca es que las personas que nos vean comprendan que no es solamente un tema de leyes, ¿no? Hay un tema humano detrás de esto. Bienvenido, mi querido Paul. Muchas gracias, Daniel, y gracias por tus generosas palabras. Todo proceso en cualquiera de las áreas que tiene el derecho es un desgaste en tiempo, económico, pero sobre todo personal. Así es. Y más aún los procesos que tienen que ver con familia, que tienen que ver con temas penales. ¿Por qué? Porque la persona que visita a un abogado, sea de cualquiera de las dos partes procesales que se van a convertir, vienen destruidos, dolidos, sufridos, preocupados, sin saber qué hacer ni saber hacia dónde ir. Y esto implica que el abogado no solo se constituye en el abogado, en el asesor jurídico, en el guía jurídico, sino que también te conviertes en el psicólogo, te conviertes en el cura, te conviertes en el médico incluso, porque a veces da hasta recomendaciones médicas. Considero yo que lo importante desde nuestro sentido, desde nuestra idea, es que cuando tenemos aquí a un cliente, a una persona que nos viene a consultar y que después contrata nuestros servicios, es poderle guiar de la mejor manera, y no solo desde la parte jurídica, sino desde la parte personal, desde la parte humana. Porque, insisto, quien se sienta acá al frente de nosotros te está dejando su vida en tus manos. ¿Por qué? Porque tiene que contarte todo, qué pasó, cómo sucedió, qué siente, qué avisora, hacia dónde va. Y eso implica que el abogado, al darles tus sugerencias y guías, le estás tomando a un niño, porque se convierte en un niño que no sabe hacia dónde va, y poderle dar la mano y llevarle contigo. Entonces el abogado no solo se convierte en esa guía jurídica, sino en su protector, en su defensor, en quien lo guía, en quien muchas veces le ayuda a tomar decisiones en dónde ir. E incluso muchas veces tienes que ponerle un pare, un tope hacia la vulneración en la que está. Claro. Porque llegas a un punto en que no sabes qué hacer, no sabes qué decidir, no sabes si lo que vas a hacer está bien, está mal, está incorrecto, podría tener implicaciones o no. Claro. Entonces, tienes que sentarlo, por así decirlo, o tener la fortaleza, pero la delicadeza de pararlo y decir, ok, estás aquí y ahora vamos nuevamente. Claro. Para que sigas trabajando, sigas haciendo lo que venías haciendo, no solo en la parte profesional, sino en la parte humana, y que reacciones a lo que te está sucediendo. Obvio, también esto implica una confianza tal que te permita escuchar de quién te está diciendo lo que debes hacer y hacia dónde debes de ir. Eso considero que es una de las partes más complejas
más complejas, el poder receptar todo el dolor que tiene la persona que viene a verte y la incertidumbre hacia dónde va. Y eso implica a que, lamentablemente, y hay que decirlo, puedas caer en buenas o en malas manos, porque te podría también dar una mala guía, un mal asesoramiento, o no importarte lo que te está contando, cuando más bien es al contrario. Nosotros los abogados damos un servicio social en el que tenemos al frente un cliente, sí, pero sobre todo tenemos un ser humano. Así es, así es. Dentro de la carrera de Derecho, ¿se topan temas de psicología o sea, literalmente estamos hablando no solamente casi de un cliente, sino de un paciente, ¿no? Ya te hablo, por ejemplo, en la parte psiquiátrica, cuando un médico o psiquiatra atiende a una persona con un trastorno, con un trauma, te puedo decir, particularmente cualquier proceso legal termina cambiándote la vida muchas veces. Más allá de que ganes o de que pierdas, cambia la vida de la persona completamente. Existe dentro de la carrera, tú ahora eres el presidente del Colegio de Abogados también. Entonces, ¿cómo se maneja esto dentro de la carrera? ¿Existen materias que son para trabajar la parte psicológica o se dirige mucho más a la parte legal solamente? Considero yo que muchas veces nosotros podemos, me refiero a los abogados, nosotros podemos dar guías o sugerencias en ciertas partes o sobre todo convertirnos en ese oído que no lo tienes normalmente o que no quieres ampliarte o extenderte con cualquier persona, sino que ya lo haces con tu abogado de confianza. Pero en el mismo sentido y con toda la ética profesional, muchas veces yo puedo escuchar a una persona su sufrimiento, su preocupación, su lamento y guiarle de la mejor manera o incluso ponerle los pies sobre la tierra para que tome sus guías. Pero cuando esta ya se convierte en un problema que puede ir más allá, nosotros, en nuestro caso, desde nuestra firma, siempre sugerimos ciertas guías ya profesionales, llámese médicos, llámese psicólogos, llámese psiquiatras, ya un soporte, porque ya miramos que esto está tan fuerte o tanta implicación ha tenido que ya no podemos nosotros solo con una guía, sino que ya debe tener una guía profesional. Desde el punto de vista de la psicotraumatología se habla mucho de 4 fases, ¿no? Una primera fase inflamatoria, es como cuando uno se tuerce el tobillo jugando fútbol. Lo primero que va a pasar es que se inflama, ¿no? Y la palabra inflamación lleva a que infles todo. Es decir, probablemente en ese momento la persona quiere tomar malas decisiones también, Paul, es decir, quiere ceder derechos que le corresponden por librarse, porque estamos acostumbrados como a, digamos, como no hemos aprendido a lidiar con el tema de una prisión, por ejemplo, que creo que es una de las cosas que más asusta a la gente. Dicen que nadie se acostumbra a perder la libertad, por ejemplo, a lo largo de la vida. Puede estar ahí metido muchos años que igual no se acostumbra. Y también o tener una pérdida económica, o tener que tener una erogación de un capital que no tiene, y tanto esto. Entiendo entonces cuáles son las 4 fases, ¿no? La primera fase es desinflamatoria. Entiendo que los clientes que vienen donde ti deben venir inflamados completamente. Entonces, como que inflan todo, hacen todo más grande. En esta primera fase, ¿cuál es el trabajo de un buen abogado, mi querido Paul? Mira, considero que la fase principal dentro de esto es poderles escuchar. Ya. Escuchar abiertamente todo lo que te tienen que decir, todo su sufrimiento, todo su dolor. ¿Por qué? Porque muchas veces los procesos legales te implican separación, una ruptura fuerte con personas que pensabas que eran de tu estricta confianza, tus hermanos de vida, tus amigos inseparables, y resulta que por un tema muchas veces patrimonial tienes esta ruptura. 1, 2, cuando tienes problemas con tu pareja, con tu compañera que pensaste que iba a ser de toda la vida y hoy estás involucrado en temas procesales donde te rompe totalmente ello. Así es. Otra, la que tú mencionabas, la prisión preventiva, ese riesgo, ese miedo, porque uno lo primero que piensa cuando tienes un proceso penal es: me van a privar de la libertad, me van a llevar preso. Total. ¿Qué hago? Entonces,
la primera fase es esta de poder escuchar en toda su plenitud, poder permitir que la persona que viene a verte pueda descargar todas sus dolencias, sus sufrimientos, sus preocupaciones, sus limitaciones, su frustración y ser un escucha para ellos y dar la confianza esta para que pueda descargar todo ello en ti. Considero que esa es la primera fase en la que haces relación sobre esta inflamación que tienes sentimental, cerebral, corporal, y que se transmite incluso en el tema físico. Claro, un cerebro cargado de cortisol. Ahora, una pregunta que me surge aquí es, habrá dos tipos de inflamación, ¿no? Porque no es lo mismo ser el demandante que ser el demandado, Paul. Esa es otra cosa que sería chévere ver cuál es tu punto de vista, porque creo que, o sea, desde la poca información quizás de la parte de tu trabajo que yo tengo, pienso que el demandado viene más enojado que con miedo. El demandante, el que quiere demandar, ¿no? Y el demandado viene más con miedo que con enojo. Entonces hay como una mezcla ahí de emociones extrañas. Sí, algo que es importante acá es que los procesos, cualquiera que sea este tipo, cuando ya entras en litigio, ¿no es cierto? Estos tienen una carga de venganza fuerte. Correcto. ¿Ok? De un lado tienes el que se te reparen tus derechos y tienes la ira y la molestia de que a través de la justicia llegues a reparar todo lo que te han hecho daño. En cambio, desde el otro lado, el sufrimiento, el saber qué va a pasar, pero también tienes una venganza sobre quien está accionando en contra tuyo. Entonces, escuchar esa dolencia permite que esta venganza se traslade a que en efecto tienes ira y lo escuchas, pero después la guía viene a darte la parte real, la parte cruda de qué es lo que implica estar en un proceso, cualquiera que sea esto, y en cualquiera de los dos lados que estés. Total. Y solo ahí vas a tomar mejores decisiones. ¿Por qué te digo esto y solo con esto termino? Porque no siempre el proceso, el juicio es lo correcto, es lo adecuado, es lo que necesitas. Sí. Muchas veces, y han venido muchas veces clientes acá que nos han contado sus inquietudes, sus dolencias, sus sufrimientos, pero después de que han descargado su dolencia, su ira, han tomado la decisión de no hacer nada. ¿Por qué? Porque no les va a llegar a conducir a un resultado que se espera con ello. Yo recuerdo que tú alguna vez me dijiste una frase, no hay que utilizarle a la justicia o sea, no hay que hacer con la justicia, que la justicia haga lo que nosotros queremos. La justicia siempre tendrá que hacer lo que la justicia tiene que hacer. Exacto. Y entonces en esta fase probablemente queremos utilizarle la justicia como vendetta personal, ¿no? Es más o menos como la gente que le quiere usar a Dios para eso, ¿no? O sea, ya vas a ver, ahí arriba hay un Dios, dice, y es porque piensan que Dios va a salir en una moto a castigar. Entonces, este tema de guardar la asepsia natural que va a tener la justicia sobre el proceso, en donde quizás el rato que yo te estoy contando un caso, hasta me termina dando cuenta que estoy cometiendo yo mismo el error, de que yo también tengo algo que ver en el problema. ¿Es esa a lo que tú te refieres? Sí, mira, la gran mayoría de clientes que han venido acá siempre preguntan cómo está su caso o a qué se refiere, y hay que explicarles ya no desde la parte técnica jurídica, sino con palabras claras, ¿no es cierto? Un lenguaje claro, qué es lo que tiene o qué es lo que está pasando y qué es lo que podría suceder, ¿ok? Pero siempre en ¿qué podría suceder? Siempre hay la pregunta, ¿y después podemos ir en contra de esta persona? Ajá, ¿O qué podemos hacer para recuperar mi dignidad y demás? Claro. Y mi respuesta siempre es, primero terminemos esto y después miremos a ver qué pasa y qué es lo que puedes hacer. Y eso por dos efectos. Uno, porque yo no te podría dar una solución de aquí a futuro sobre qué es lo que vaya a pasar. Claro. Y dos, porque el tiempo te va a aterrizar en la tierra y vas a ver que el tema no se trata de un tema vengativo.
Se trata de un tema, ok, hoy voy a defender mis derechos en cualquiera de las posiciones que estés y mañana cuando ya esté más calmado voy a tomar las mejores decisiones. De hecho, por eso la frase que viene desde nuestros abuelos, desde nuestros antepasados, todas las decisiones con cabeza fría. Así es. Porque es lo mejor que puedes hacer. Así es. Eso, sabes que me lleva al tema de entender que de alguna forma el desconocimiento del proceso nos puede llevar a tomar peores decisiones. La incertidumbre. La incertidumbre, claro. La incertidumbre o el desconocimiento, la molestia, la ira, la venganza te pueden llevar a tomar pésimas decisiones. Por eso es lo importante del abogado de, primero, aterrizar su problema. Segundo, poder escuchar qué es lo que se quiere, qué es lo que pretende. Y tercero, dar una guía clara de qué es lo que puedes hacer y hacia dónde puedes ir. Y qué es lo que implica estar en un proceso. ¿Qué vas a ganar, qué vas a perder con ello? Y con eso tener claro sobre la mesa qué tienes. Claro. Y con eso las mejores decisiones. Dentro de la implicación de un juicio, Paul, también de lo que te estaba escuchando, quiere decir que existen dos tipos de, utilizando términos medios legales, agravantes en la cabeza de la persona. El uno es su percepción del tema y el otro es la reputación que va a dejar un juicio también a nivel de la gente que conoce, ¿no? Porque no es lo mismo el hecho de que vas a tu trabajo y sepan que estás enjuiciado, porque automáticamente eso da para que quizás todo el resto de personas levanten falsos juicios sobre ti, porque todo el mundo se vuelve juez cuando tú estás en un juicio, ¿no? Claro, y esa es la vergüenza que uno tiene, porque vienes preocupado por tu proceso, ¿no es cierto? Pero también mucho tiene que ver y te metes en la cabeza la vergüenza que puedes tener al que la gente se entere. Pero déjame decirte, todas las personas, o casi un 90% de las personas tienen procesos. Que las demás personas no sepan que es otra cosa. Claro. ¿Ok? Pero lamentablemente, y ese es un problema que tenemos, que todos nos convertimos en juzgadores, en que criticamos en juzgadores, y eso hace que de una u otra manera tú te sientas mal, cómo te puedan ver la gente, cómo te pueda castigar la gente, y es algo que de una u otra manera hay que retirarlo. Y de hecho, hoy por hoy existen los procesos paralelos, donde tienes un proceso que en efecto se está ventilando dentro de la justicia y tienes otro proceso que se está ventilando en redes sociales. Claro. Y ese es un problema enorme y de hecho eso ha implicado desde la parte psicológica que incluso gente tome decisiones o pésimas decisiones como el suicidio o dañarse a uno mismo. Entonces, por eso es la importancia de quién te está asesorando, quién te está guiando o cómo te puede dar ese soporte. Entender que cuando nosotros vamos a enfrentar un proceso legal, sea como parte demandante o parte demandada, va a tener una implicación emocional muy fuerte, es clave. Por eso justamente el conversatorio que hoy hemos tenido junto a Paul, para que no solamente pensemos que es un tema de hacer justicia o que se nos haga justicia en algo, sino principalmente tu sensación de justicia puede estar siendo matizada por las emociones. Paul justamente nos menciona el hecho de que esta primera consulta puede ser determinante en saber si va a haber realmente proceso o no va a haber proceso. La parte ética, evidentemente, de un gran abogado como Paul nos muestra que hay algunos juicios que son mejor no llevarlos a cabo si es que pueden haber procesos, o sea, temas intermedios. El mensaje que un poco quiero dejarles yo a las personas que nos han visto el día de hoy es que entiendan que ante cualquier amenaza se levantarán muchos dragones. Es decir, tu mente va a fabricar un montón de escenarios que a veces hasta por desconocimiento legal o jurídico podrías terminar teniendo como grandes desafiantes de tomar malas decisiones. Un poco el último mensaje, mi querido Paul, es ¿cuál sería tu mensaje con toda la experiencia que tienes como abogado desde el punto de vista humano? Yo he visto ese punto de vista humano, Paul, y de hecho este video me permite reconocerte y agradecerte por lo que en determinado momento tuve que vivir, porque créeme que la nueva versión de ser humano en la que yo hoy también estoy, tiene que ver
tuvo que ver con un maestro en su momento como tú, mi querido Paulo. Y por eso he decidido también estar hoy aquí. ¿Cuál sería ese mensaje que tú les darías a las personas que están queriendo ir a lo legal, ¿no? Porque están sintiendo esa frustración o ese nivel de injusticia en algo, sin importar incluso, por ejemplo, que en un proceso de familia los hijos puedan terminar más golpeados que los que están dentro del tema, o una sociedad equivocada o problemas a nivel económico? ¿Cuál es ese consejo que tú le darías a la gente que está antes, durante y después de un proceso legal, Paulo? Mira, primero agradezco tu reconocimiento, mi querido Daniel. ¿Cuál es el mensaje? Primero, todas las personas que quieran iniciar un proceso en calidad de actor, demandado, denunciante, asesorarse bien, asesorarse si el proceso es la vía correcta para la persona, no tanto por recuperar esos derechos, recuperar ese dinero, sino por lo que va a dejar el proceso. O sea, un proceso cualquiera que sea es un proceso violento, una ruptura total a llegar a una posible solución. Segundo, si estás dentro del proceso, no permitir actos de corrupción dentro de un proceso, porque un acto de corrupción te va a permitir o te va a dejar una gran laceración dentro de ti, porque sabes que si ganaste, no ganaste de la forma adecuada o correcta. Y el ganar en esa forma no es que te devolvió el derecho. Y tercero, correcto, considero yo que cuando tú estás en un proceso penal, en un proceso familia, que son los dos fuertes que existen dentro de nuestra legislación, asesórate siempre, déjate guiar siempre por un abogado correcto, un abogado que no esté en actos de corrupción, un abogado que te pueda guiar, un abogado que te pueda dar soporte, un abogado que luche por tus derechos, no por un tema económico que está implícito, obviamente, porque esa es nuestra parte profesional y obviamente los abogados vivimos de ello, del pago de honorarios, pero que no se convierta el tema procesal un tema de negocio. Así es. Es decir, y de hecho, permíteme poner el ejemplo contigo. De hecho, cuando estábamos contigo, yo te decía primero hagamos esto y después miremos qué vamos a hacer. Y no por un tema económico, porque si no es cierto, entre más problemas pueda tener la gente, para mí mucho mejor desde la parte económica, pero yo prefiero tener un amigo antes que después ser reclamado o juzgado o criticado porque vi una parte comercial. Considero que ese no es el camino correcto para el abogado, para quien ejerce, e inventarse procesos para seguir cobrando honorarios, sino más bien dar una solución viable. Porque mientras tú, mi cliente, hoy mi amigo, estés bien, para mí yo estoy satisfecho desde la parte profesional. Y eso permite que existan cosas como esto, el de ahora, el que nos podamos sentar y conversar sobre lo que pasó, el reconocimiento tuyo, que para mí es muy grande y te lo devuelvo también el reconocimiento y la gratitud a ti, porque también me ayudaste a mí como ser humano, como persona, como profesional, a mirar hacia adelante, a mirar más cosas y más bien tener esa referencia hoy por hoy de ti, de mis clientes, de mis amigos, sobre mi forma de trabajar, que de una u otra manera hace que yo me sienta satisfecho porque soy el ejemplo de mis hijos, porque ellos sabrán que he hecho bien mi trabajo, y también ahora soy el ejemplo de muchos profesionales, abogados, estudiantes jóvenes que vienen a futuro y que saben que nuestra profesión, además de ser social, es la forma de ayudar a una sociedad. Así es. Hemos estado con Paulo Caña Merino, POM, que como cliente, como amigo y como profesional en la parte también de temas cerebrales puedo recomendar 100%. Te agradezco mucho por este tiempo y espero más que nada que esto les sirva a quienes nos escucharon y nos vieron hasta aquí. Muchísimas gracias, Paulo. Muchas gracias a ti, Daniel. Muchas gracias.